Edición de Argumentos, nuestras cuentas en redes sociales allí a su disposición en Instagram, @argumentosgb. Los invitamos a escribir en los comentarios, ya que se nos dificulta leer los mensajes al DM o mensajes directos. Tratan de escribirlos en la fotografía, donde está ahí la foto con nuestra invitada, y allí nos dejan sus comentarios. Y en la red social X, @argumentos_gb. Este es el último segmento, doctora Igle González Lobato, pues hablaban del tema de la importancia de la jornada del REC, el registro electoral permanente, se llamaba así antiguamente. Las jornadas especiales que constantemente se realizaban y que además eran acompañadas de una campaña en medios de comunicación, redes sociales. Inscríbete, joven, vas a cumplir 18 años, pues ve, y en las estaciones de metro habían operativos especiales. ¿Qué probabilidades hay de que esto regrese? He visto que muchos sectores lo están solicitando. ¿Qué opina usted también sobre estos operativos especiales? Incluso hay quienes dicen que así se abrieran ahora, es tarde para lograr de inscribir a todos esos jóvenes que faltan por hacerlo. Bueno, pero yo creo que el intento hay que hacerlo, ¿no? Claro. Es decir, el registro electoral es permanente, siempre es permanente, por eso ahora ya no se usa la P, porque era, es decir, siempre es, antes se hacían jornadas, y ahora lo que hay es que siendo permanente hay jornadas especiales. Ok. Entonces, esas jornadas especiales es precisamente esos, digamos, transportes itinerantes que van a todas partes para tener, digamos, ser más accesible con los jóvenes. Y eso también se acompaña en un proceso de sedulación. Y eso está en los acuerdos de Barbados. Es decir, por eso me interesa mucho que vean el cronograma, porque ahí van a tener, bueno, qué es lo que acordaron acá y cuál es. No es porque se acuerden con Barbados que se tiene que cumplir, no. Lo que hay es un énfasis de la importancia de esa actividad dentro del cronograma electoral. Ahora, doctora, la importancia que tienen los partidos políticos en motivar a sus seguidores a esa inscripción, a llevar a la participación ciudadana a todos los rincones, tanto de un lado como del otro. ¿Qué papel juega en estos momentos en los que las encuestas dicen que muchas personas se sienten descontentas o rechazan a los partidos? Pero mira, un año electoral todo se empieza a emocionar. Claro, A medida yo siempre he creído en la chispa electoral. La inscripción es un derecho fuente en el registro electoral porque da derecho a otros derechos. Si a usted un joven no, digamos, no es que se lo niegue, porque hay que decir las cosas como son, no es que está negado, lo que hay es que facilitarlo. Claro. Sí, facilitárselo. Pero a la medida que se lo facilite, él puede votar y ser candidato. Entonces, por eso uno dice, en la inscripción, el derecho a inscribirte en el registro electoral es un derecho fuente de otros derechos. Hay otros que consideran que también está el tema de la motivación. Dicen, bueno, pero si van corriendo a donde sea a inscribirse, a la cola para un concierto, ¿por qué no pueden entonces con esa misma emoción o efusividad ir a inscribirse ante el CNE? Bueno, son diferentes, bueno, en el universo de posibilidades que hay, de razones que tiene cada persona, bueno, habría que ver, ¿no? Pero también es importante eso, fomentar o motivar a los jóvenes a participar en estos procesos y la importancia de cada voto. Como hemos visto, hay elecciones a nivel regional donde unos 100.000 votos pues son importantes. Nada más 100.000 votos marcan una gran diferencia. Sí, sí, sin duda. O sea, pues se necesitan como esas campañas nuevas, novedosas, llenas de creatividad para hacerlo. De TikTok y esos elementos. Exacto. Ahora, doctor, otro elemento que han planteado un grupo de la oposición, como digo, hay diferentes grupos, es el tema del consenso, de que se debería llegar a un acuerdo entre diferentes partidos políticos y escoger una figura que reúna los requisitos, que sea un líder que pueda unir a distintos factores de la oposición, dada el caso de la inhabilitación de la candidata porque obtuvo mayor cantidad de votos en la primaria, y a que hay otros factores que tampoco participaron en ese proceso de primaria, pero que sienten que tienen las credenciales para optar a esa candidatura. ¿Cómo ve usted también esta propuesta de un sector de la oposición? Bueno, yo diría, mira, si a mí me preguntan, bueno, ¿y qué propone? Bueno, la propuesta es, si la mayoría del país quiere cambio, la mayoría del país hay un descontento transversal en toda la ciudadanía. Bueno, ¿cómo capitalizas eso? ¿No? ¿Qué tienes que hacer? El problema va a ser en el grado de consenso a la imposición. Si se imponen candidatos por las razones que sean, pues esta confrontación se mantiene, no solo con el gobierno, sino entre los distintos sectores que le adversan.
Claro. Entonces, esa huida de los factores que están hoy unidos se va a producir, indudablemente. Y allí no se sabe lo que va a ocurrir. En todo caso, hay que decírselo muy claro al liderazgo de los partidos políticos, que el juego de la democracia los puso en una posición ventajosa, porque yo observo, analizo, hago propuestas acá, más nada. Les toca a ellos tomar esas decisiones porque están en ese puesto. Claro. Entonces, estar en ese puesto quiere decir que esto es más que un proceso electoral. Esto es un proceso de mantener el arte de la negociación política, de hablar con los distintos factores, de avivar el espíritu de reconciliación de las fuerzas principales del país, de todos los sectores posibles, para que realmente se le presente al país, independientemente de quién gane. Usted me dice, eso es una utopía, eso es lo que el país necesita. Doctora Egle, pero lo que hemos visto es que los factores de la oposición no logran sentarse todos en una mesa, hablamos, o sea, entre la plataforma unitaria, los moderados, los de centro, la Alianza Democrática, los independientes, como se denominen, les cuesta mucho congregarse. De hecho, la mayoría de ellos ha sostenido encuentros por separado con el gobierno, pero entre ellos parece que es más difícil. Entonces, ¿cómo se avanza en ese sentido, en esa arte de la negociación, de la política con P mayúscula? Bueno, yo creo que sencillamente, yo creo que el liderazgo, algunos pueden entender, y si me pudieran escuchar, lo entienden. Además saben que lo digo de corazón, es decir, el país en las regionales les dio una lección enorme. No es posible que tú no des victorias, que ganes aún teniendo menos votos porque los otros van desunidos. Entonces cualquiera me diría, pero es que ¿cómo tú pretendes unir lo que no se puede unir? Bueno, pero es que precisamente el país necesita, dar un viraje, y lo menos que se puede hacer es ir hacia generar condiciones para que este país vaya a mayor de sanciones, para que este país no haya, desde ya se diga, ¿para qué van a venir los observadores internacionales si estos no son elecciones libres? Es decir, ¿para qué vamos a ir a votar si aquí esto ya es ilegítimo? Ese cuento, además hay que decirlo, eso ya es cuento repetido. Eso pasó en el 2005, en el 2018. ¿Y qué se logró? Pues absolutamente nada. Desde el punto de vista de las conquistas, de mayor libertad y mayor igualdad para todos. Entonces, yo lo que digo es eso, es decir, un poco de conciencia, un poco del espíritu, ese espíritu realmente de reconocerse en el otro y generar una convivencia democrática, sobre todo para esos jóvenes que están en las universidades, que están trabajando y que tienen que ver que el futuro es posible. Por un lado nos llama ese sector de la oposición a la convivencia democrática, igual a los factores que hacemos el país, un país que en un momento se vio muy dividido, el tema de la reconciliación nacional, también diferentes factores lo han mencionado, de unirnos nuevamente todos los venezolanos en pro de pensar en los objetivos que requiere nuestro país, de superar la pobreza, superar el hambre, mejorar en el tema educativo. El tema del salario es una preocupación que tiene a todos al pendiente sin importar su color o su tendencia política. La mayoría de los venezolanos ir en torno a esas preguntas y a las soluciones que pueden dar esos factores políticos de un lado y del otro, doctora Egle. Bueno, a todos ellos, a todos los que creen que es posible trazar un camino por la vía electoral, por la vía de la negociación, y una negociación que además llegue a todos los sectores. Es decir, la negociación es el entendimiento, es precisamente lograr puntos comunes. Y eso es lo que no podemos retroceder. En estos días cuando yo, que te invitaba a un evento de convivencia democrática de los jóvenes, era para demostrar algo que yo quería demostrar. Es decir, sí es posible, porque ahí era posible, porque lo habíamos trabajado durante todo este tiempo, en estos últimos años. Entonces, ¿qué me van a pedir ahorita? Que entonces hay que retroceder por la agenda de quién. Entonces, y exigirle a los candidatos presidenciales, bueno, que el problema es que a la gente hay que darle soluciones a sus necesidades primarias. Venezuela no estamos hablando de lujo, estamos hablando de comer, de educación, de salud. Así hay que hablarle. Entonces, claro, pero, repito,
el juego de la democracia puso a otros como líderes políticos. Bueno, les toca a ellos transmitir ese mensaje en todo el país. Ahora, doctora, usted hablaba pues de cómo observaba los factores de la oposición que tienen sus liderazgos. Ahora también quería preguntarle cómo observa el liderazgo del candidato, del presidente Nicolás Maduro, que aspira a la reelección. Viene de una reunión en la CELAC, donde al parecer hay un logro allí en el tema del alivio de tensiones con Guyana, aunque no hay, digamos, una respuesta definitiva a este asunto. Al menos el tema se mantiene en una negociación también. Ahí está el tema del diálogo y la negociación presente. Ese es otro factor que también tiene el presidente Nicolás y ahora que será candidato presidencial. Bueno, me parece desde el punto de vista electoral, del comportamiento electoral, que ha perdido una gran parte de su electorado. Y eso lo debe preocupar. Pero repito, eso es una fuga de electores, ¿no? Y entonces hasta ahora... digamos que muchas veces, por muy bajo que tú estés en las encuestas, tú te beneficias de los errores de los otros. Y entonces, si esto se mantiene en esta polarización incesante, el gobierno sube la polarización aún más. Es decir, bueno, la encrispa aún más. ¿Y qué puede esperar? Bueno, imagínate tú que vayamos hacia una situación donde las amenazas de sanciones vuelven. Bueno, eso puede cambiar. Entonces, de ahí esos números cambiarían. Entonces, bueno, imagínate que no, entonces no vamos a ir a unas elecciones, porque estos no son buenos. Entonces, el gobierno empieza a radicalizarse, por lo menos durante el proceso del cronograma electoral. Eso sería realmente, digamos, muy negativo. Yo quisiera un proceso electoral que se vayan superando los obstáculos, que pasemos de una etapa a otra y que llegamos a unos resultados que sean reconocidos y que tengamos un gobierno para el país. Unos resultados reconocidos por todos dentro de nuestro país que permita que sigamos en esa convivencia democrática y que también sean reconocidos en el exterior para no regresar a escenarios del pasado que tanto daño nos causaron a todos por igual. Gracias, doctora Egle González Lobato. No, gracias a ti, Rosa. Lamentablemente el tiempo ya se nos acabó, nos indican por allí, pero queremos agradecer su tiempo para estar con nosotros en este espacio y ustedes también, querida audiencia, que nos escriben siempre con mucho respeto desde diferentes tendencias, posturas, ideologías. A todos ustedes, gracias por estar allí pendientes de este espacio. Recuerda que puede interactuar con nosotros a través de nuestras cuentas en redes sociales y por esa vía allí seguimos conversando. Este programa lo pueden volver a ver a las 11 de la noche y también en Globovisión Videos por YouTube y en Argumentos GB, que es nuestro canal. Hasta la próxima.